Nueva de 3 días. Perdón. Ha dicho 3 días. Bueno, muy buen día, jóvenes señoritas. Buenos días. Un pequeño desfase. Los que estuvieron de seguro el lunes tendrán que haber corrido un día más la teórica que venía de cardio. Pues el doctor Molinero de ir un día más. Nosotros hemos empezado martes. Tenemos que concluir hoy. Bueno, entonces hubo ese pequeño desfase, no se terminó de coordinar tal vez, pero ya a partir de mañana van a continuar con el doctor Urquieta, un gran profesor maestro, quien justamente les va a dar toda esa parte bioquímica, como ya les adelantaba, esto de la respiración interna. Así que nosotros vamos a cumplir hoy día hablando de los últimos aspectos que nos quedan. Ya habíamos revisado hasta ayer y el otro día. La composición del aire tiene esta estructura de 100%, 78 corresponden a nitrógeno, 21 oxígeno y cualquier otro gas un 1%. A esto hemos dicho, lo conocemos como la FiO2 o fracción inspiratoria, que es global. Ayer estábamos discutiendo eso, pero lo que nos diferencia de la población de altitud con la población de la costa, decíamos, es la presión barométrica. La presión barométrica, que son 760 milímetros de mercurio a nivel de la costa, hace que las moléculas de gases estén más contiguas, más juntas. En cambio, nosotros aquí en altitud, nuestras moléculas están más dispersas, más alejadas entre sí. Entonces, esto desfavorece que haya un buen ingreso. Esto ya es real, ayer lo analizábamos. No ingresamos una buena cantidad de moléculas de oxígeno. Pero ayer ya habíamos dicho nosotros, no solamente lo compensamos, sino que ya nos hemos adaptado. En cambio, una persona que llega desde cualquier zona baja, lógicamente tiene esa dificultad, porque realmente existe esa realidad de que en nuestro medio ambiente hay una hipoxemia. Y eso hemos dicho se llama la hipoxemia barométrica. Hablábamos ayer, hemos dicho la importancia del oxígeno. El oxígeno, como bien ya lo estaba mencionando el doctor Urquieta, sirve para muchos procesos. Uno de ellos, que es elemental, es la respiración interna. De esto les estaba comentando, ¿no?, el doctor Urquieta, cuando decía, este organelo, la teoría está todavía vigente, era una bacteria, era otro ser viviente que se ha acoplado a nuestra célula por mecanismo evolutivo y que hoy por hoy vivimos de modo conjunto y ya se ha hecho parte de nuestras células. Y nosotros recibimos un beneficio de este componente celular, que es la obtención de ATP, energía, generalmente a través de un proceso oxidativo de la glucosa. Pero no olviden que podemos obtener ATP también de otros compuestos, de otros sustratos, como las grasas y también las mismas proteínas. Entonces, decíamos ayer, el oxígeno participa en muchos eventos, muchos procesos metabólicos de alta importancia y de alto interés celular metabólico. Y habíamos quedado acá, hemos dicho, tenemos varias leyes, no son las únicas, por las cuales los gases en nuestro organismo se rigen para un buen funcionamiento de la homeostasis propiamente de estos gases. La ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que un gas se adapta y se amolda a su recipiente. Puede ser un recipiente grande o un recipiente pequeño, se adapta, siempre y cuando la temperatura sea constante. La ley de Charles nos dice que cuando cambiamos la temperatura de un gas, que puede ocurrir también con los líquidos, estos se mueven
y se empiezan a dispersar generando mayor presión. En cambio, a menor temperatura, la presión es baja y se mantiene en otro volumen. En cambio, cuando hay temperatura, se expande el volumen de este gas por el movimiento de las moléculas. La ley de Gay-Lussac es muy parecido, pero aquí hablábamos más del parámetro de presión. En un mismo recipiente, el mismo gas, ¿ya?, a una temperatura X, mantiene una fuerza de presión, pero si le aplicamos calor, fuego, estas moléculas, repito, se mueven y expanden el volumen, generando mayor fuerza de compresión en las paredes. Y por último, la ley de Dalton, que también es fundamental. De hecho, esta es muy relevante, lo decíamos ayer. El aire que tenemos está constituido por varios gases, nitrógeno, oxígeno y muchos otros gases. Entonces, la ley de Dalton nos dice que la presión total de un gas no es más que la suma o la resultante de las presiones parciales de esos gases dentro de ese recipiente. Tenemos el gas 1 con una presión 1, el gas 2 con una presión 2. Si ambos gases lo mezclamos en un solo recipiente, se genera la presión 3, o presión resultante, o presión total. Entonces, eso dice la ley de Dalton. Y cuando estamos en el organismo, en vías respiratorias, particularmente cuando ya lleguen a haber gases a nivel del alvéolo, esto es muy relevante, muy relevante. Y lo mismo en sangre, porque en sangre tenemos estos gases y en sangre, lógicamente, también están generando esta fuerza de presión. Entonces hay una presión parcial de oxígeno alveolar, como también sanguíneo plasmático, y hay una presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar y también en sangre. El aparato respiratorio como estructura funcional. Les he mencionado desde los otros días, les decía, no solamente tendríamos que hablar de fosas nasales, de faringe, laringe, de tráquea, bronquios o pulmones como parte de la vía respiratoria. Lo son, lógicamente, pero la parte mecánica, el trabajo dinámico, ya lo hemos adelantado, está mediado, hemos dicho, por estos elementos o tejidos que pertenecen a la caja torácica: costillas, cartílagos costales, articulaciones, entre estos el esternón, la columna dorsal, más todos los músculos que intervienen, como por ejemplo el diafragma, los intercostales internos, externos e íntimo, y también no podemos olvidar a los músculos accesorios de la respiración, pectorales, escalenos, serratos, entre otros. Pero otro detalle como recuerdo anatómico es justamente entender cómo finalmente se va a generar la mecánica ventilatoria. Y para generar la mecánica ventilatoria tiene que haber una relación entre caja torácica y aparato respiratorio, particularmente parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos por un lado la pleura parietal, la pleura visceral y el espacio interpleural. Pero ese espacio no queda vacío, no es un espacio real de hecho, sino más bien está rellenado por un líquido muy peculiar que es el líquido pleural. Entonces, como recuerdo anatómico, esto no lo van a olvidar. Primero un detallito, solo un adelanto de lo que van a ver entre mañana y pasado, o después. El diafragma, que tiene esta forma de cúpula, de hecho es el músculo principal de la respiración por alguna razón. Cuando él se contrae, cuando el diafragma se contrae, nosotros inspiramos, el diafragma más o menos se torna aplanado. Y al tornarse aplanado, ¿qué va a generar? Tracción de todos los elementos que están por encima del diafragma. ¿Ya? Y ahí tenemos que recordar este otro detallito, solo para adelantarles un poco. Aquí hay un elemento que no está marcado y muchas veces algunos libros lo obvian, lo omiten. Es esto. Aquí tiene que venir, de hecho aquí están las pleuras, por eso está amplificado.
lo voy a marcar, a ver, esta va a ser la pleura visceral, que está adosada a la superficie pulmonar, y esta otra va a ser la pleura parietal. La pleura parietal, por otro lado, está adosado al diafragma, generalmente a través de una estructura fibrosa muy densa que las une, que se llama el ligamento pleurodiafragmático o pleurofrénico. Con esto último se entiende fácilmente qué es lo que acontece en la mecánica ventilatoria. El diafragma desciende, el ligamento pleurofrénico tracciona ¿a quién? A la pleura parietal. Y la pleura parietal tiene que traccionar indirectamente a la pleura visceral. ¿Cómo creen que lo hace? ¿Cómo creen que la pleura parietal tracciona a la pleura visceral? No tenemos mucho tiempo. Por el ligamento. ¿Les ha debido pasar, perdón? ¿Ligamento? No, no hay ningún ligamento ahí. Es un espacio y hay un líquido. ¿Les ha debido pasar en algún momento? Hay un vacío, pero no favorece. Esto es mecánico. Tiene que jalar la estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Agarren una superficie bien pulimentada, como esto, y así son las pleuras, se ha debido ver en la anatomía. Échenle una gotita de agua y pónganlo sobre otra superficie bien pulimentada. ¿Qué ocurre? Uno quiere levantar este objeto y hay una fuerza de retención. Hay una cohesión química que es temporal y no es imposible de no separarse, pero cuesta un poco. ¿Les ha debido pasar? Agarren dos vidrios, échenle una gotita de cualquier solución, agua, y es difícil separarlos. ¿Se dan cuenta? No voy a adelantar mucho, esto es más de lo que viene después. Eso es lo que va a pasar. El diafragma desciende, tracciona a la pleura parietal, y la pleura parietal, como está adosada a la pleura visceral, tracciona indirectamente a la pleura visceral y por ende el pulmón se elonga. Y eso es lo que genera la mecánica ventilatoria. Y eso favorece el aumento en longitud, a lo largo, en vertical, para la expansión pulmonar. En sentido transversal y en sentido anteroposterior, ¿quiénes coadyuvan? Los elementos de la caja torácica, costillas, músculos intercostales, otra vez acá la pleura parietal, la pleura visceral, parénquima pulmonar. Pero ¿cómo la caja torácica expande los pulmones? Es gracias a este elemento que tiene el número 7. ¿Alguien recuerda qué es esto? Anatómico. ¿Qué dijo? La fascia endotorácica. La fascia endotorácica, que es un tejido conectivo laxo, que es como otro pegamento, vamos a decirlo así, para que la pleura parietal se adhiera a la superficie interna de la caja torácica. Y luego es la misma mecánica. Aquí trabajan los intercostales externos, internos, íntimos y otros que son los accesorios, expandiendo el tórax, y al expandir el tórax, moviendo las costillas, ¿qué va a ocurrir? La fascia endotorácica va a mover directamente a la pleura parietal, y la pleura parietal, por el líquido pleural, va a traccionar a la pleura visceral. Y la pleura visceral, como está adosado a la superficie del parénquima pulmonar, ¿qué va a generar? Expansión pulmonar, pero ya no en sentido vertical, sino en sentido transversal y anteroposterior. Así de sencillo, en resumen, eso es lo que acontece. Entonces es necesario recordar y entender estos aspectos anatómicos. Ahora, la vía respiratoria propiamente dicha. La vía respiratoria propiamente dicha. Todo empieza en la fosa nasal, atraviesa un segmento de encrucijada, porque no olviden que la faringe sirve tanto para el paso de aire como para el paso del bolo alimenticio. O sea, es tanto respiratorio como digestivo. Pero específicamente este sector, que es la orofaringe, porque la rinofaringe sí es propio de la vía respiratoria, pero la orofaringe sí es compartida, tanto para respiratorio como para digestivo. Y luego el aire, cuando ingrese, tiene que pasar a la laringe primero,
y luego recién tráquea, bronquios, hasta sus últimas ramificaciones. Y acá hay dos mecanismos que en un momento voy a explicar. La vía respiratoria termina acá. Hay muchas divisiones dicotómicas, o sea, la tráquea se divide en dos, luego cada bronquio principal otra vez en dos, y luego en dos, y dos, y dos. Ese es el sistema de división dicotómica. Hasta llegar a esto, los bronquiolos terminales. Un bronquiolo hasta el bronquiolo terminal, más bien, hasta aquí, si yo le pongo un límite, hasta acá vamos a considerar un tipo de vía respiratoria. Hasta acá vamos a considerar un tipo de vía respiratoria. ¿Cuál creen que es? La vía conductiva, simplemente. ¿Por qué conductiva? Porque acá solamente el aire se está conduciendo. No estamos generando intercambio de gases, no hay hematosis acá. Desde el bronquiolo respiratorio en adelante está la vía respiratoria propiamente dicha. ¿Ya? O sea, la verdadera vía respiratoria, o la vía respiratoria funcional, también le llaman otros autores. ¿Por qué? Porque acá, en este bronquiolo respiratorio, fíjense qué es lo que tenemos. Ya hay un alveolo, por lo menos. Pueden ser dos o pueden ser más. Luego viene el conducto alveolar. Luego viene todo esto que es el saco alveolar. Y cada saco alveolar puede tener entre 20 y 30 alveolos. Uno de estos. Aquí es donde justamente ya se está generando el intercambio de gases. Entonces, a la vía respiratoria la dividimos en dos, desde el punto de vista funcional, reitero, conductiva y respiratoria o funcional propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia? En la primera solamente se conduce, no hay hematosis. En la segunda hay, lógicamente, también un poco de conducción, pero lo primordial es que sí hay hematosis. Sí existe hematosis. Tenemos alrededor de 500.000 bronquiolos respiratorios y por ende la misma cantidad de bronquiolos alveolares o conductos alveolares, y tenemos alrededor de 8 millones de sacos. Y como cada saco tiene entre 20 y 30, pues quedan que tenemos más o menos cerca de 500 millones de alveolos. Es una gran cantidad. Y obviamente no todos son del mismo tamaño. Hay alveolos pequeños, de diámetro pequeño, de diámetro mediano y de diámetro grande. ¿Ya? Pero si agarrásemos todos los alveolos, ¿ya?, de ambos pulmones, lógicamente, y los unimos y los expandimos en una superficie amplia, nos da que podemos llegar a tener una superficie total para intercambio de gases de alrededor de 80 metros cuadrados. Por si acaso hay un rango, los autores nos dicen entre 60 hasta incluso 100 metros. Este sería el promedio, 80 metros cuadrados. Esto es importante, porque no olviden que los alveolos, algunos son tan pequeños que representan 1/3 o la quinta parte de 1 milímetro, o sea, pueden ser microscópicos, en diámetros de micras. Entonces, la cantidad que realmente llega de aire a un alveolo es mínima, es ínfima, muy pequeña. Solo sumando podemos tener una gran superficie y un gran volumen para poder tener un intercambio ideal. Ideal. Otra manera de dividir a la vía respiratoria es en sentido anatómico. Esto ya lo han debido estudiar el año pasado. Podemos dividir a la vía respiratoria en dos: vía respiratoria o aérea superior y vía respiratoria o aérea inferior. ¿Quiénes incluyen a la vía respiratoria superior? Fosas nasales, rinofaringe y hasta la orofaringe. ¿Ya? ¿Quiénes incluyen a la vía respiratoria inferior? Desde la laringe, desde la compuerta epiglótica en adelante, hasta pulmones, lógicamente, hasta los alveolos. Estas propiedades son muy relevantes para el tejido pulmonar.
Y con estas propiedades espero que entiendan cómo realmente trabaja la vía respiratoria y particularmente el pulmón. Voy a empezar, falta aquí una, ¿qué pasó? Voy a anotarlo. Voy a empezar con esta propiedad. Una propiedad fundamental que de hecho es parte incluso del actuar médico diario generalmente, sobre todo en ámbito de emergencia, la permeabilidad. ¿A qué se refiere esta propiedad de permeabilidad? Al paso es en las sustancias. No, esta es otra manera de permeabilidad, es otro tipo. O sea, es similar, o sea, no estás mal, es similar, pero aquí no hay una barrera. No hay una barrera, no hay una membrana. No estoy hablando por si acaso de membrana alveolo capilar todavía. No estamos hablando de eso. Propiedad de permeabilidad de toda la vía respiratoria. ¿Alguien? ¿Verdad? Por acá. Sí o sí pasan todas las... Más o menos, por acá, señorita. Esta propiedad de permeabilidad, que recuerdan incluso les digo, está en este mecanismo de actuación de emergencia. ¿Qué dice cuando se tiene un paciente? ¿Qué dice la teoría cuando tenemos un paciente inconsciente? ¿Qué es lo primero que deberíamos revisar? No olviden la regla de oro: A, B, C, D, E. ¿Ya? ¿Qué es la A? Vía aérea. ¿Y qué dice de la vía aérea? ¿Qué tenemos que revisar en el paciente? Que esté permeable. ¿Qué significa? Que no haya obstrucción ni aquí, mucho menos acá, ni acá, ni acá, ni acá. Pero obviamente de este sector no podemos ver. De buenas a primeras lo que sí podemos ver es fosa nasal. ¿Está obstruida o no? Cavidad bucal, que también puede ser accesoria para respirar, ¿está obstruida o no? Y la orofaringe en particular. ¿Hay o no obstrucción? Tiene que ser permeable. ¿Cómo se logra? Pregunto, ¿cómo se logra esta propiedad de permeabilidad de toda la vía respiratoria? Este alveolo, por si acaso lo estoy mencionando, también tiene que estar permeable. O sea, si alguien todavía no lo está terminando de entender, la permeabilidad, en este caso en vía respiratoria, se refiere al estado de siempre permanecer abierto. Siempre tiene que tener un espacio, aunque mínimo, pero tiene que tener. Pero en lo posible debería tener su espacio respectivo, lo que le corresponde. Vuelvo a preguntar, ¿cómo mantenemos el mecanismo de permeabilidad en toda la vía respiratoria? No. Esto no es tan fisiológico, incluso es más anatómico e histológico. ¿Cómo se mantiene la permeabilidad? Dicho de otra manera, ¿cómo mantenemos abiertas las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, hasta llegar a los alveolos? ¿Cómo lo mantenemos? Obviamente recordemos que cada sector, cada segmento respiratorio es diferente. Estructuralmente es muy diferente. No es lo mismo decir fosa nasal que un alveolo. Son dos cosas muy opuestas, pero trabajan de modo conjunto, ¿no? Por eso le llamamos aparato respiratorio. No tenemos mucho tiempo. La fosa nasal se mantiene permeable por su estructura. ¿Cómo está constituido la nariz y la fosa nasal propiamente dicha? Cartílago y hueso. Entonces, gracias a la estructura ósea y cartilaginosa, la fosa nasal siempre está permeable. Claro, hay producción de moco, hay secreción, pero esta secreción de mucosidad no obstruye totalmente. De hecho, no tiene que obstruir. Pudiera, no es que no. Sobre todo si no tenemos un buen aseo, ya, una buena limpieza de la fosa nasal, puede quedar obstruido. Eso ocurre, por ejemplo, en bebés, en niños que no tienen capacidad de ellos mismos poder forzar la permeabilidad de su fosa nasal. Pero ya cuando somos ya infantes, niños, adolescentes, jóvenes y ya adultos, pues todos tenemos la capacidad de poder permeabilizar nuestra fosa nasal, o sea, limpiarnos de otra manera y eliminar la mucosidad. Entonces, nunca se va a cerrar, o no debería cerrarse, salvo en estado patológico. Pero en estado normal funcional nunca se va a cerrar, es hueso. El hueso no es flexible, es como esto, es bastante firme,
Entonces siempre va a mantener las paredes respectivas de la fosa nasal. ¿Me estoy dejando entender? Entonces siempre está permeable la fosa nasal. Claro, hay desviamiento de tabique, puede haber hipertrofia de coronetes, pero eso es otra cosa, tampoco es una oclusión total. Por lo menos una de las dos fosas nasales va a estar permeable. ¿Qué viene después? Rinofaringe, orofaringe. ¿Cómo se mantiene permeable? Aquí recordemos la estructura. ¿Cómo es la estructura de la faringe? Es más muscular y fibrosa. Hay los músculos constrictores de la faringe, los elevadores y su fascia perifaringea. Y obviamente su mucosa. Entonces, aquí es un tejido blando. Es más fácil pensar y considerar que la faringe sí pueda ocluirse y no pueda ser permeable siempre. Pero, ¿qué hay detrás de la faringe? Por encima y por detrás. Aquí encima, fíjense, está tapando esto, todavía hay hueso. La parte más posterior e inferior del esfenoides está ahí. Entonces, eso le da cierta firmeza a la nasofaringe. Pero la orofaringe, ¿cómo se va a mantener abierta, amplia? Aquí atrás está la columna cervical. Y de hecho, la fascia perifaringea y todos los elementos perifaringeos se adosan a la columna vertebral, específicamente a los cuerpos vertebrales y a los discos. Entonces, al tener esa adhesión, tienen por lo menos un sitio o un área, una superficie que les da estabilidad para no necesariamente colapsar. O sea, no es posible que colapse la faringe. Si es más blando, puede colapsar, tiene más facilidad de colapsar, pero por la adhesión posterior a los cuerpos vertebrales mantiene permeabilidad. ¿Ya? Y con mayor razón, si es que estuviéramos hablando del paso de un bolo alimenticio. Tiene que abrirse ese momento, pero esa es otra mecánica para digestivo. Entonces siempre está abierto. Luego la laringe, la tráquea, los bronquios en general, ¿cómo se mantienen permeables? Lo mismo, su estructura es de tipo cartilaginoso. De hecho, la laringe tiene muchos cartílagos como el cartílago tiroides, el cricoides, los aritenoides, la epiglotis y otros. Hay varios. Y la tráquea tiene varios anillos, recuerden. Por lo menos entre 15 y 20 anillos puede tener la tráquea y los bronquios. Pero ya los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, ya no tienen cartílago. ¿Cómo se mantienen permeables? La estructura es un poco fibrosa, pero también hay músculo, y ese músculo permite que se cierre un poco y que se abra otro poco. ¿Ya? O sea, hay broncoconstricción y broncodilatación. Lo mismo que la tráquea y los bronquios grandes. No olviden que la tráquea y los bronquios grandes tienen esta estructura. Cartílago en forma de U, y hacia atrás, ¿qué viene? El músculo traqueal. Entonces, no es un cilindro completo, es aplanado hacia atrás. Entonces, esta propiedad de permeabilidad permite que el aire ingrese con toda facilidad hasta llegar al alvéolo. Específicamente queremos que llegue el oxígeno. Y lo va a lograr, porque todo es permeable. Me estoy olvidando el último detalle. ¿Cómo se permeabiliza un alvéolo? ¿Cómo se mantiene permeable? ¿Cómo se mantiene abierto un alvéolo? Me voy a adelantar. Hay una secreción generada por una célula que es parte de la pared del alvéolo que se conoce como la célula alveolar tipo 2, o mejor conocida como el neumocito tipo 2. ¿Qué hace el neumocito tipo 2? Produce surfactante, agente tensioactivo. Entonces, ese surfactante o agente tensioactivo le permite mantenerse abierto al alvéolo. Pero hay otro detalle que estamos olvidando, que de una vez lo voy a mencionar. Y hace un rato habíamos recordado este aspecto. Les decía, voy a hablar con valor de costa, pero aplica tal cual para valor de altura. La presión medioambiental es 760 milímetros de mercurio en la costa. Como todos los órganos del aparato respiratorio o de la vía respiratoria tienen que estar permeables, y de hecho lo están, ¿qué significa? Que este aire, cuando ingrese, va a llegar hasta el alvéolo. ¿Y cuánto va a ser la presión alveolar? Fuerte.
No duden, no duden. 760. Porque todo es permeable. ¿Cómo se logra llegar a esta misma presión a nivel del alveolo? Primero recordemos un detalle embriológico. Cuando nosotros estamos intraútero, en desarrollo, en formación, ¿cómo es nuestro medio externo? Líquido, porque estamos rodeados de líquido amniótico. En esa etapa nosotros realmente no estamos respirando. Bueno, dicho de una manera, o sea, el aparato respiratorio no está trabajando como tal. A eso me refiero, porque sí estamos respirando, pero es a través del flujo sanguíneo placentario que capta oxígeno del torrente sanguíneo de nuestra madre, que eso sería diferente. Pero como nosotros tenemos líquido alrededor, prácticamente no estamos respirando. Y nuestros pulmones son más chiquititos, lógicamente por el tamaño también, pero no me refiero a eso. O sea, no me refiero al tamaño, porque somos fetos o embriones, no me estoy refiriendo a eso. Son pequeños, ¿por qué? Porque todavía no tienen aire. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa cuando ya hemos nacido? No importa si es por vía natural, entre comillas natural, o por vía cesárea. ¿Qué ocurre? Este líquido que estaba aquí dentro, rellenando el líquido amniótico, porque había líquido acá, una vez que nacemos, se reabsorbe. ¿Cómo se genera la reabsorción? Como ya entramos en contacto con el medio ambiente gaseoso, ¿ya? Entonces, esta fuerza de presión, ¿qué hace? Entra con mucha fuerza hasta llegar al alveolo. ¿Y qué pasa con el pulmón? Que, entre comillas, era pequeñito, se expande un poco. Cuando nacemos, en la primera bocanada de aire que tomamos, en el primer llanto, en el primer grito, ocurre eso. Entonces, la fuerza de presión medioambiental de los gases genera una fuerza de empuje. Es como si estuviéramos agarrando un globo y lo soplamos. Y el globo, pero ese aire ya nunca más tiene que salir. Ese aire que ya ha entrado, tiene que permanecer ahí. ¿Quién le ayuda a permanecer ahí y cómo? Primero, ¿por qué se ha expandido? Por la otra propiedad. Porque los pulmones en particular tienen la propiedad de elasticidad. ¿Qué significa? Que por el tejido elástico que tienen elastina en su parénquima, se expande el pulmón. Pero va a quedar así expandido, adosado a las paredes de la cavidad torácica. ¿Y por qué queda adherido? Por lo que ya hemos explicado hace rato. Pleura parietal, pleura visceral, líquido pleural. Más la fuerza de presión que ya está continuo en la vía respiratoria, mantiene el pulmón expandido, insuflado, con aire. ¿Me dejo entender? Y las presiones, vuelvo a reiterar, ¿cómo están quedando? 760 afuera, medio ambiente, 760 adentro. Para nosotros, ¿cómo sería? Algunos autores manejan el promedio directamente. 500 afuera, 500 adentro. Se mantiene la presión. No quiero adelantarme mucho, pero la composición química de los gases medioambientales será la misma composición química de los gases alveolares. Ya no. Va a cambiar. No tanto, pero cambia. ¿Ya? Entonces, gracias a la elasticidad, el pulmón se expande. Gracias a la... Al revés, perdón. Corrección. ¿Qué me pasó? Gracias a la distensibilidad se expande. Gracias a la elasticidad se retrae. Al revés, por favor, corrija. Gracias a la distensibilidad se expande el pulmón. Y eso es debido a las fibras de elastina. Pero es igual, solamente son propiedades. La misma elastina, cuando agarramos un elástico, lo elongamos, lo estiramos. ¿Qué pasa si lo suelto? Vuelve a su tamaño inicial. Pasa lo mismo con el pulmón. ¿Ya? Gracias a la propiedad de elasticidad, el pulmón puede retraerse. De hecho, valga la mención, los pulmones casi siempre quieren retraerse. Siempre quieren retraerse. ¿Qué significa? Otro término nuevo.
siempre quieren colapsar. ¿Qué es el colapso? Que el pulmón expulse todo el aire que ya había entrado desde que hemos nacido, y luego el pulmón, ¿qué va a pasar? Se hace pequeñito. El pulmón, por esa propiedad, siempre quiere volverse pequeño, siempre quiere colapsar. ¿Quién no le está dejando colapsar? La fuerza de presión de los gases que ya están dentro y esta otra propiedad que es la tensión superficial. ¿Quién está generando la fuerza de tensión superficial o propiedad? Por un lado, el líquido pleural para el parénquima pulmonar y por otro lado, el surfactante. El surfactante está generando esa fuerza de tensión superficial que no le dejan colapsar a los pulmones. El surfactante particularmente no deja colapsar al alveolo. No lo deja colapsar. Bueno, ya estamos en hora. Acabemos con esto, por favor. Esto es lo que pasa cuando el aire ingresa por fosa nasal. Detalle sencillito les voy a dejar. De hecho, este mismo mecanismo es parte de la deglución. O sea, está combinado ingreso de aire más deglución, porque sí es importante. Aquí van a acontecer dos eventos particulares que me interesa que conozcan. Entra el aire y para llegar a la vía aérea inferior, o sea, para rebasar a la laringe, tiene que acontecer dos procesos o dos eventos. Primero, ¿qué pasaría si estuviéramos masticando, comiendo algo y de repente ya queremos deglutir? Porque aparentemente ya está bien procesado el alimento. En ese momento, el velo del paladar interrumpe el flujo del paso de aire al cerrar la comunicación entre la rinofaringe y la orofaringe. Entonces, cuando estamos deglutiendo, ya el aire no puede entrar. Como no todo el tiempo estamos comiendo, masticando ni deglutiendo, aunque de rato en rato tragamos saliva, ¿ya? Pero no todo el rato, entonces la mayor parte del tiempo hay una comunicación directa y rápida entre nasofaringe y orofaringe. ¿Por qué? Porque el velo del paladar cae, se abate, está hacia abajo. ¿Cuándo se activa? Cuando deglutimos y el bolo alimenticio tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el alimento no tiene que rebasar, no tiene que refluir hacia la fosa nasal. Porque imaginen que este alimento pueda ser líquido, de seguro a alguno le ha pasado, probablemente a todos. Estamos comiendo y luego queremos hablar, o alguien hace un chiste, nos queremos reír, y de repente el alimento pasa a la rinofaringe y no solamente ahí, luego es expulsado por la fosa nasal. Les ha debido pasar. Entonces, ocurre eso. El velo del paladar tiene que estar elevado cuando estamos deglutiendo. Otro evento, para que el aire logre pasar de la orofaringe hacia la laringe, la epiglotis tiene que estar elevada. ¿Cómo se eleva? Es por simple tracción, porque la epiglotis es otro cartílago y cuando se abate, cuando se cae, ya está con tensión, porque es cartílago. Si liberamos esa tensión, rápidamente se vuelve hacia arriba. Pero hay pequeños músculos, si se acuerdan de anatomía, que son contiguos a la lengua. Los músculos, de hecho, se conocen como los músculos ioepiglóticos. Esos pequeños músculos ioepiglóticos y los pliegues, que de seguro se acuerdan, pliegues glosoepiglótico medio, pliegue glosoepiglótico laterales, la varécula y todos esos elementos de esa parte posterior traccionan a la epiglotis para que siempre esté abierta. Cuando se abate, lógicamente cuando el bolo alimenticio tiene que pasar hacia el esófago. Entonces, en ese momento la epiglotis se cierra como compuerta, se dobla para sellar la apertura superior laringea. Y de ese modo, lógicamente, el aire no ingresaría porque lo que tiene que pasar es el bolo alimenticio. Ni bien el bolo alimenticio pasa hacia el esófago, otra vez la epiglotis se eleva
por esos músculos que ya hemos citado, y por ende el aire pasa directamente. Eso es lo que ocurre. ¿Quiénes intervienen acá? Pares craneales como el quinto, pares craneales como el noveno y el décimo par craneal, ¿ya? Porque el quinto particularmente está captando la información de que hay un alimento, por lo tanto hay que estimular cierre del paladar y hay que estimular también cierre de la glotis. Y los músculos de la faringe, elevadores, constrictores, más los elevadores del dedo del paladar y otros, son activados por el nervio vago para este mecanismo. Bueno, yo creo que con eso podemos concluir por hoy. Nos quedaría pendiente esto de la histología, ¿ya? Y el alveolo, más el surfactante. Pero ya estamos en hora, jóvenes, no vamos a perjudicar la actividad de la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Nada. Nos queda poco. Voy a comunicarme con su representante y a ver si podemos tener una actividad virtual. No hoy, hoy tenemos el parcial. Yo creo que para mañana. Mañana o el sábado, para complementar lo último que nos falta. Pero de todos modos, con el doctor Quita de seguro van a hacer un último recuerdo sobre esta temática. Muchas gracias, jóvenes.